Bienvenidos a un nuevo video de Límite Geek. Hoy vamos a hacerle la revisión a este monitor AOPEN 27HC5R. Es un monitor de 27 pulgadas con pantalla curva orientada al público gamer y tiene unas características muy interesantes. Vamos con la intro y arrancamos. Lo primero que vamos a hacer es un unboxing rápidamente para ver qué trae dentro de la caja y poder ver cómo es el armado, que es muy sencillo. Lo primero que nos encontramos es la base de plástico, que es negro mate, bastante simple. Después trae un cable HDMI y en esta bolsa tenemos los manuales, un cable DisplayPort. También tenemos el pie y la fuente de alimentación. El armado simplemente debemos colocar el pie y para fijarlo lleva un único tornillo que viene en esta bolsita. Dentro de la bolsa donde está el manual ajustamos el tornillo y el último paso sería colocar a presión la base de plástico, que simplemente se encaja, lo presionamos un poco y después con el mismo peso del monitor hacemos que trabe bien hasta el fondo. El AOPEN 27HC5R es un monitor curvo de 27 pulgadas que apunta al público gamer. Tiene un muy lindo diseño, sin bordes plásticos en la pantalla, logrando que la imagen llegue casi hasta el final del panel. La base es de plástico negro mate, bastante básica, y el brazo que lo sostiene está reforzado en metal para darle una mejor rigidez, aunque por el tamaño y el peso de la pantalla no es de los más firmes. Lo bueno es que tiene la posibilidad de montarlo en un soporte BESA de 75 mm, ya que viene con los orificios preparados para esto. Cuando está montado sobre la base, la altura a la que queda es bastante buena. Gracias al tamaño de la pantalla y al largo del pie, nos queda en una posición casi perfecta para evitar malas posturas. Además puede inclinarse 5 grados hacia adelante y 20 grados hacia atrás para lograr una mejor posición, pero no puede levantarse ni girarse. Por el lado de atrás nos encontramos con la entrada de alimentación, la cual se conecta a una fuente convencional de 12 volts y 4 amperes. Tiene dos entradas HDMI, un DisplayPort y una salida de audio para parlantes estéreo o auriculares. Este modelo que estoy probando no tiene parlantes internos incluidos, aunque hay otras variantes de este producto que sí lo traen. Dentro de las especificaciones técnicas tenemos una resolución Full HD, es decir 1920 x 1080, un panel VA curvo de 1500R, 165 Hz de tasa de refresco, un contraste de 4000:1 y un tiempo de respuesta de 5 milisegundos. La verdad que la experiencia visual es muy buena, la calidad de la imagen y la profundidad de los colores me sorprendieron. Algo para tener en cuenta es que al conectarlo por primera vez viene con la configuración de la luz azul desactivada, lo cual es bueno para cuidar nuestra vista, pero distorsiona un poco los colores, por lo que recomiendo revisar estos ajustes y configurarlo a nuestro gusto. Tiene distintos niveles de bloqueo de luz azul para seleccionar. Como mencioné antes, viene con panel VA, que para quienes no sepan es un tipo de panel que está en el medio entre los TN y los IPS. Básicamente tiene un mejor ángulo de visión, mejores colores y contraste que los TN, aunque son más lentos en tiempo de respuesta, y tienen mejor velocidad que los IPS, pero menos calidad de imagen. El panel es de terminación mate, lo cual evita los reflejos al utilizarlo en ambientes con mucha luz. El ángulo de visión, según el manual, es de 178 grados y realmente al mirarlo de costado los colores se ven perfectos desde cualquier posición. Tiene tecnología flickerless que elimina el parpadeo de la pantalla para cuidar nuestra visión y además es compatible con FreeSync, lo cual permite sincronizar los FPS que envía la placa de video con lo que se muestra en pantalla, evitando errores en la imagen durante los juegos. Algo importante que deben saber es que para obtener los 165 Hz de tasa de refresco deben utilizar el DisplayPort, ya que si conectan el monitor por HDMI tiene un límite de 144 Hz. Para manejar el OSD tiene el monitor acá abajo 5 botones. Dentro del menú tiene
distintos modos que vienen preseteados para distintos modos de imagen. Después tiene un acceso directo al brillo de la pantalla, que en este momento lo tengo en 75. Después tiene un control de volumen, que aunque este monitor no tenga parlantes incluido, igualmente nos permite manejar el volumen de los auriculares o de los parlantes que conectemos. Tiene el selector de fuente, es decir, podemos elegir desde cuál de las entradas de video va a recibir la imagen. Y si entramos al menú general, tenemos el control de imagen, en donde podemos configurar los ajustes básicos que tiene cualquier monitor, como por ejemplo el brillo, el contraste, el nivel de los negros, la luz azul, que es algo que tiene este monitor que permite regular en distintos porcentajes la intensidad de la luz azul. Yo encontré el 70%, es un buen nivel entre la profundidad y la calidad de color, y además permite cuidar un poco la visión. Y después tiene el ACM, que es básicamente un ajuste dinámico del contraste. Si seguimos acá, tiene para regular la intensidad de cada color. Tenemos de nuevo acá el volumen. Dentro de la opción de gaming tiene el overdrive, que es una opción para forzar a que los píxeles cambien de color más rápidamente y evitar así el ghosting. Tiene además la opción de FreeSync para activar y desactivar, y tiene acá los distintos punteros para elegir en caso que queramos utilizarlo en algún juego. Tiene las opciones clásicas de OSD para cambiar el lenguaje, la transparencia, etc. Y acá en la parte de System tenemos el selector de la fuente de video, el modo de pantalla ancha, el nivel de negros y el modo de inicio rápido. Y bueno, eso ha sido todo por este video, espero que les haya gustado. Cualquier duda me la pueden dejar en los comentarios, no olviden suscribirse y nos vemos en el próximo.